Óscar Guízar López, abogado constitucionalista, ¿cuál sería tu interpretación de lo que estamos viendo con declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial de la presidencia, aprobada por el Poder Legislativo, y que ahora la Corte dice van 8 ministros que están renunciando, que no van a postularse el próximo año, y que la propuesta es, por parte del proyecto del ministro Juan Luis González, establece los criterios de no elegir por voto a jueces y magistrados, tanto federales como de los poderes locales. Y está invalidando la remoción masiva de jueces y magistrados, recorte salarial para jueces y magistrados, facultades amplias para el Tribunal de Disciplina. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se está viendo a nivel nacional? Bueno, antes que nada, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? A ti y a toda tu audiencia. En primer lugar, yo creo que debemos de entender esta situación o este proyecto como una decisión política, realmente más allá que propiamente jurídica, y me voy a explicar por qué. Es una determinación que se toma en un procedimiento que se denomina acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 constitucional, establece la posibilidad para que la Suprema Corte pueda controlar la constitucionalidad de normas generales que se emitan y se integran al ordenamiento jurídico para que verifique si esa norma general está acorde con el propio contenido de la Constitución. Sin embargo, cuando se trata de una reforma constitucional, históricamente la Corte nunca se había atrevido a pronunciarse sobre la posibilidad siquiera de conocer sobre el fondo de las reformas constitucionales o de sus adiciones. Hay centenares de reformas constitucionales desde 1917 a la fecha, que es el momento en que se emitió la Constitución que actualmente nos rige, y hay una situación política que es bien importante. En nuestro contenido y ordenamiento constitucional siempre ha estado establecida la posibilidad de que esa transformación al propio ordenamiento se lleve a cabo de acuerdo al proyecto político que esté gobernando. Por eso cada sexenio hay una serie de reformas constitucionales que atienden a ese proyecto político. Sin embargo, nunca había ocurrido que la Corte se interpusiera directamente entre ese proyecto político y su efectividad para hacerlo posible a través de estas reformas constitucionales. Y en el contexto del proyecto, porque apenas es un proyecto de resolución que hace el ministro Alcántara como encargado de elaborar esa ponencia para que en su caso el proyecto sea discutido por el Pleno ante los 11 ministros y se pueda determinar cuál va a ser la decisión final. Puede ser que se apruebe, puede ser que no. La verdad es que todo pinta a que hay una mayoría de 8 ministros que han estado y se han manifestado por activa o por pasiva en contra de una reforma constitucional que ya es constitución, y para abrir la puerta para analizar esa cuestión, el ministro determina que la Corte, sin tener una disposición expresa que lo faculte para ello, puede revisar como norma general aquellas reformas o adiciones que se generan con una reforma constitucional. Es decir, entiende a la Constitución como una norma general y la asemeja al mismo contenido de ley o al concepto de ley, aunque en el transcurso del proyecto lo determina como una ley fundamental. Pero es el mecanismo que involucra el poder determinar esa facultad que la Corte, al menos expresamente en la Constitución, no tiene. Bueno, pero entonces, exactamente es un proyecto que el jueves se vería
En caso de aprobarse, imagínate, en caso de decir que la Corte lo aprueba, pues son los 8 votos que están los ministros. Yo creo que, ¿cuántos ministros son? Son 11. Son 11. 8 son los que están son 3 a favor de Morena, 8 en contra. En caso de aprobarse, se generaría ahora sí una crisis constitucional, porque el Poder Judicial le dijo que no la va a acatar, y Presidencia tampoco. Sí. ¿Qué opinas? Aquí yo creo que hay distintas consecuencias. Si vamos a los contenidos que rigen las acciones de inconstitucionalidad y cómo se deben de ejecutar y aplicar y hacer cumplir las resoluciones que emite la Suprema Corte en estos procedimientos, por la propia legitimidad que implicaría que tiene la Corte, porque el artículo 105 se la otorga cuando revisa la inconstitucionalidad de leyes o normas generales como reglamentos o alguna otra disposición de ese carácter. Tiene esa legitimidad. El problema aquí es que aparentemente está cuestionada por diversos factores. Primero, porque la Corte nunca se había atrevido a entrar al análisis de fondo cuando me queda claro. Sí, me queda claro, pero por eso, ¿cuál sería el escenario? El escenario en caso de apoyo. Estoy tratando de explicar el escenario de que la Corte va a querer hacer cumplir incluso a través de las vías de responsabilidad penal, destituyendo a los servidores públicos que se atrevan a no cumplir ese mandato. Sin embargo, por el otro lado, vamos a encontrar a un Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo e incluso se va a poner en entredicho también la actuación de los órganos autónomos como el propio INE o la participación que va a tener el Tribunal Electoral en su caso, o las entidades federativas al ejecutar la norma constitucional que en este momento se encuentra vigente y que es obligatoria, pero que con ese proyecto de resolución pretende expulsarse del ordenamiento jurídico, por lo menos para la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito. Y aquí es donde entra un mecanismo que genera esa crisis constitucional, que creo en gran parte está provocada por el propio Poder Judicial y la Suprema Corte, cuando se arroga atribuciones que no le corresponde. La Constitución expresamente no le establece. Y entonces esa crisis ha ido dando pasos cada vez más adelante en la confrontación por las decisiones que de forma corporativa ha tomado el Poder Judicial en su conjunto, incluyendo jueces de distrito y Suprema Corte. Entonces, esa crisis constitucional... Provocada por la Corte, dice eso. Es una crisis constitucional provocada por el Poder Judicial. En gran medida sí, porque se arrogan atribuciones que no tienen expresamente señaladas en la Constitución, y sobre todo por una cuestión esencial. En este caso concreto, que después de más de 700 reformas constitucionales a nuestra norma fundamental, que es la Constitución, deciden en un aspecto que involucra directamente al Poder Judicial, y creo que ahí es donde carece de legitimidad el Poder Judicial en su conjunto para poder pronunciarse sobre los contenidos de esa reforma, en el entendido de que además existen una serie de impedimentos legales, como el conflicto de interés. Por ejemplo, en este caso concreto, hay no debemos pasar por alto que los actores que presentan esta acción de inconstitucionalidad y por los cuales sí se está entrando al fondo son los partidos políticos del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Pero en el caso concreto del PRI, la acción fue presentada por su presidente y turnada al ministro, con el que al menos existe un hecho notorio y que es parte del Vox Populi y que es del conocimiento nacional, de que estuvo presente en una cena en su propia casa. Entonces esto genera además un conflicto de interés del cual se debió de haber apartado el propio ponente, si atendemos a que en el propio proyecto establece una serie de responsabilidades y de conductas éticas por las que sí podrían ser en su caso resultar afectados en la inamovilidad del propio de su propio nombramiento, cuando existe una violación a esos códigos de ética.
política y a esas actuaciones. Entonces, Te creo que agradezco. hay ciertos elementos que provocan que exista al menos una falta de imparcialidad, Sí, de lo que ya hemos por hablado. parte de Muy quien bien, va a decidir y que le resta legitimidad. muy bien. Mientras que por el otro lado tienes, bien o mal, un órgano que emitió una decisión con una legitimidad de 36 millones de votos que sustentan su decisión política. Esa es la confrontación que estamos exactamente entre lo Sí. que aprobó la representación popular y lo que hemos estado analizando desde la semana pasada y con lo que interpretas. Te agradezco mucho, gracias, como siempre, Oscar. Hasta luego, que Dios te bendiga a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, eso es y obvio, y como ayer decía Crespo, decía otra cosa, que se violó la Constitución desde que se le dio la supermayoría a Morena. Es decir, eso es lo que estamos en el país, con las dos visiones y rumbo a una crisis constitucional provocada, un sector dice por la Corte y el sector oficial dice no, a nosotros nos asiste la razón porque nos dieron con los votos nos dieron el poder para hacer los cambios en la Constitución. Eso es la democracia en México, que no. Pero hay otro sector que dice, no, es que la mayoría no te da facultades. Híjola, de veras. Esa es en la parte en la que estamos viviendo actualmente en el país. Volvemos.